Muy buenos días a todos los presentes. Hoy 20 de abril, siendo las 10 de la mañana, vamos a dar inicio a la sustentación del trabajo de grado eh, titulado Determinación de la masa molecular del crudo mediante microscopía, presentado por el estudiante Darwin Smith Vázquez, dirigido por el profesor Giver Olaya. Agradecemos a todos su asistencia. Se les recuerda a Darwin que tiene un tiempo de 30 minutos como máximo. Posterior a esto, los jurados harán las preguntas correspondientes y harán sus calificaciones. Darwin, ¿ya entregaste el formato de calificaciones previamente? ¿Se los entregaste a las docentes? Así es, profe, la semana Ok. pasada les envié Listo. por correo. Perfecto. Entonces, cuando ellas ya lo califiquen, me los envías para hacer las correspondientes, la correspondiente acta de sustentación. No siendo más, pueden iniciar. Si el director quiere dar algún comentario previo, es bienvenido. Solicitamos al resto de asistentes silenciar cámaras, silenciar micrófonos y apagar cámaras. Muchísimas gracias. No, yo pienso que démosle paso a Erin para que se ponga. También al final, si hay que hacer algún comentario, pues lo haré. Muchas gracias. Listo, bueno. Bueno, ya la profe hizo como la introducción al trabajo. Bueno, entonces empecemos con felicitar primero al profe Guiar, que en unos pocos días se va a titular como doctor en ingeniería, ¿no? Bueno, el contenido de la presentación inicia por la introducción, una introducción leve al trabajo. Vamos a hablar de los objetivos, parte del marco conceptual, después hablaremos materiales y métodos para seguir con los resultados y análisis, y finalmente pues las conclusiones y recomendaciones del trabajo. La masa molar no es un referente comercial como lo es la GravPI, aún así es importante, ya que es un indicativo del tamaño y estructura molecular, además que es relevante para procesos de producción, caracterización y simulación. En cuanto al desarrollo académico del programa, uno se encuentra que las masas molares que generalmente se utilizan son generalmente por correlaciones, principalmente el promedio molar. Y es por eso que cuando hablaba de este trabajo con algunos compañeros del programa, quedan como algo impresionados, porque prácticamente no se habla de las determinaciones experimentales de la masa molar. En cuanto a los objetivos de este trabajo, pues se enfocó en determinar la masa molar de crudos mediante microscopía, resaltando que esta es una metodología experimental. En cuanto a los objetivos específicos, se buscaba pues presentar los métodos para determinar la masa molar y los principios físico-químicos de esta metodología, desarrollar una serie de pruebas de laboratorio para determinar la masa molar de crudos mediante microscopía analizando parámetros experimentales, comparar estos resultados con otra tecnología experimental y finalmente elaborar un protocolo para determinar la masa molar de crudo mediante microscopía. Muy bien, en cuanto al marco conceptual, pues vamos a hablar algo de las propiedades coligativas, que son básicamente propiedades que dependen del número de partículas y no de la naturaleza del soluto. Son consecuencia de la reducción del potencial químico del solvente y es más notorio a medida que aumenta la concentración del soluto. La primera propiedad que se conoce de estas propiedades coligativas es la disminución de la presión de vapor. Vemos aquí el diagrama de presión versus concentración para mezclas de benceno y tolueno. A medida que se disminuye esa concentración de benceno por la acción del tolueno, pues se va a disminuir esa presión de vapor. Este pues sigue un comportamiento bajo las leyes de Dalton y de Raoult expresadas aquí en el lado derecho de esta diapositiva. La segunda y tercera propiedad de propiedades coligativas es la disminución del punto de congelamiento y el aumento del punto de ebullición. Cuando a este solvente que tenemos aquí le añadimos una cantidad de soluto, vamos a obtener un comportamiento diferente en la curva de presión-temperatura que genera unos deltas de temperatura tanto para la temperatura de fusión como para la temperatura de ebullición.
Estos deltas son proporcionales a una constante que depende del solvente y a la concentración de soluto. La constante se calcula como la vemos acá abajo, con la constante de gases, la temperatura de fusión, la masa molar y el calor de fusión del solvente. La concentración es en términos de molaridad, que quiere decir que son moles de soluto por kilogramo de solvente. Teniendo claro estos dos conceptos, se añaden otros más para expresar a través de la masa molar, expresar estas moles en términos de masa y obtener la masa molar. También se expresan estas masas en términos de densidades, tanto para el crudo como para el solvente, utilizando estas unidades que vemos aquí. Recordando que pues, también es una mezcla binaria, se puede expresar la concentración de crudo en términos de la concentración de solvente. Al añadir todos estos conceptos en esta ecuación que vemos acá al lado izquierdo, vamos a poder despejar estas dos ecuaciones. La primera que vemos acá al lado izquierdo se utilizó para estimar las concentraciones de solvente a deltas de temperatura determinados. Y la segunda es la que se utiliza para determinar la masa molar a partir de la depresión del punto de fusión de un solvente. La otra propiedad coligativa es la presión osmótica. Cuando tenemos este sistema que vemos aquí donde hay un solvente y al lado derecho una solución con dicho solvente, separados por una membrana, pues en el sistema hay una diferencia energética. Entonces el solvente pasa a través de la membrana para estabilizar ese nivel energético, generando esta diferencia de columna hidrostática que en términos de presión es lo que se conoce como presión osmótica. Muy bien. Los métodos pues, para determinar la masa molar, ampliamente hay cuatro grupos. Está la presión de vapor osmótica, está la crioscopía, la cromatografía de permeación en gel. Hay algunos métodos ACTM tanto para crudos y derivados, por ejemplo el 2502 para estimar a partir de la viscosidad, está el 2503 para la medición indirecta a partir de la presión de vapor y está el 2578 para estimar la presión de vapor aparente y la masa molar para lubricantes base aceite. Muy bien, hay unos métodos empíricos también que son desarrollados a partir de datos experimentales que se pueden recopilar o desarrollar en la literatura. Algunos incluyen o se desarrollan a partir de suposiciones teóricas. Por ejemplo, el promedio molar es el más utilizado. En este trabajo se utilizaron estas correlaciones a partir de la gravedad PI. Muy bien. Ahora, en cuanto a los materiales utilizados, fueron 3 solventes. Para el baño de la temperatura se utilizó agua destilada y trietilenglicol. Se utilizaron 2 crudos medios de 30 y 23 grados API. Para la adquisición de la temperatura, pues se utilizó 2 sensores conectados a un Arduino. Esta densidad de los crudos se determinó en el laboratorio utilizando el método del pignómetro, el cual se le hizo calibración previa. Para la elección de los 3 solventes que vimos anteriormente, pues se tuvieron en cuenta los factores mencionados por Burke, que básicamente es la tasa de evaporación, la viscosidad de la solución, los riesgos ambientales, la capacidad para disolver adecuadamente un material sin afectar a otro, y que las fuerzas moleculares entre el soluto y el solvente fueran similares. Además de ello, pues las consideraciones de Dos Santos, que pues básicamente para solutos con altas masas molares se tienen unas cantidades de partículas muy pocas para interactuar con el soluto, y que temperaturas de fusión drásticas pues podían presentar pérdidas por volatilidad, riesgo operacional o que se necesitaran dispositivos de medición robustos. Utilizando una serie de filtros, entonces se partió de un listado de 911 solventes y se escogieron 3. El primer filtro fue que la temperatura de fusión estuviera entre 1 y 15 grados Celsius. El segundo filtro se buscaron pues todos los calores de fusión a través del número CAS en 2 fuentes, en Chemeo y en LANIS. Se verificaron estas propiedades que se tenían inicialmente en el listado, que era la masa molar y la temperatura de fusión. Posteriormente se omitieron pues todas las predicciones del método de Jovac que se presentaban en Chemeo.
se buscaron los parámetros de solubilidad de los solventes para encontrar cuáles eran los más afines al crudo. Entonces se optó por utilizar solventes que tuvieron un parámetro de solubilidad entre 12 y 20 megapascales a la 1 medio. Y pues, tuvieron una constante crioscópica superior a 4 grados Kelvin por mol. Finalmente, pues se optó por el ciclohexano, el benceno y el ácido oleico, siendo estos los solventes que que tenían mayor facilidad de acceso en el momento. Estos fueron los 8 solventes que pasaron esta serie de filtros. Aquí están resaltados a ver de los que se optaron para las pruebas. Posteriormente, con la ecuación que hemos despejado anteriormente de color azul que vemos aquí y los resultados reportados por Rojas en 2009, se estimaron esas concentraciones de solvente para cada uno de estos solventes. Entonces era como simplemente para establecer qué concentraciones podría estar utilizando para 2 deltas de temperatura fijo, entonces entre 2 y 13 grados. Lo que se buscaba aquí era que la mezcla final no tuviera un punto de fusión por debajo de 0 grados Celsius. En cuanto al montaje, inicialmente se desarrolló un sistema refrigerado con una celda Peltier, como vemos aquí. Acá abajo está todo el sistema de la celda Peltier. Se alimentaba pues con una fuente conmutada y aquí están los sensores de temperatura. Pero este montaje no logró alcanzar temperaturas por debajo de 6 grados Celsius, entonces se utilizó pues un termocrióstato que fue facilitado por el profesor Jairo Sepúlveda, quien le agradezco por... pues se utilizaron unas zanahorias para poder sumergir las muestras en el baño de temperatura. Posteriormente, cuando se hizo como una serie de pruebas con los solventes puros, se hicieron unas mejoras en cuanto al montaje, se añadieron unos agitadores metálicos, se disminuyó el volumen de muestra y se descartó el ácido oleico, ya que el ácido oleico no era de grado analítico como se encontró a través de las pruebas. Posteriormente se disminuyó el volumen del baño y se cambiaron los recipientes para la muestra. Entonces, después se utilizaba esta camisa de temperatura que vemos acá abajo para recircular el glicol del termocriostato y las muestras ya se utilizaban aquí en tubos de ensayo. En cuanto al procedimiento, pues inicialmente se enfriaba el baño de temperatura. Después se iba preparando las mezclas según un diseño experimental. Se posicionaba el montaje agitando inmediatamente la muestra. El registro de temperatura pues se hacía a través del Arduino. Con el registro pues se graficaba en Excel y posteriormente se identificaba cuando la muestra alcanzaba o se estabilizaba la temperatura para encontrar ese punto de fusión. En el diseño experimental, pues al final, como se utilizaron el ciclohexano y el benceno, entonces a cada uno de estos solventes se le presentó un diseño factorial de 12 corridas en total, 6 corridas base y 2 réplicas. Los factores y niveles están aquí, fueron 2 crudos utilizados y a cada solvente pues se le utilizaron 3 proporciones o concentraciones diferentes. La hipótesis nula, pues que todas las medidas entre estos niveles era igual y que el nivel de significancia pues utilizado fue el 5%. Muy bien, en cuanto a los resultados, estas son como las propiedades detalladas de los crudos utilizados. Estos parámetros de solubilidad se encontraron a través de unas correlaciones. El parámetro de solubilidad es una escala que indica pues como el nivel de adherencia o afinidad que tienen las moléculas entre sí de una determinada sustancia. Entonces es como para identificar un poquito más en teoría cuál era la afinidad entre solvente y crudos. ¿Cómo se hizo? Pues simplemente la diferencia entre los parámetros de solubilidad de cada solvente y cada crudo, a medida que fuera menor, pues en teoría debería ser una sustancia que tiene un comportamiento más ideal, por lo que se esperaba un comportamiento más ideal entre la mezcla de benceno con el crudo B, como vemos aquí en esta tablita. Bueno, este era como lo que se buscaba, ¿no?, en las curvas, que la temperatura se estabilizaba. En varios casos se alcanzó a observar, como tenemos aquí un ejemplo. También se presentaron otros casos, que los representé aquí a través de esta gráfica, donde la temperatura no se estabilizaba. Por ejemplo, en el caso 1,
no se estabilizaba, sino que cambiaba la pendiente de enfriamiento. El caso 2 es una suavización de ese caso 1. También se presentaron este caso 3, que son fases metaestables, donde el líquido se enfría por debajo de la temperatura de fusión, pero aún permanecía en estado líquido. Y ante una perturbación del medio, pues subía la temperatura y se congelaba súbitamente. Hay otras muestras que no mostraban esta región de dos fases y simplemente pasaban o se congelaban muy rápidamente y pasaban a la fase sólida ya. Estos son algunos ejemplos de esos casos. Después de determinar todas las temperaturas de fusión, se resumió en esta tabla. Aquí están los deltas de temperatura, que es la diferencia entre la temperatura de fusión del solvente y la mezcla. Con estos deltas de temperatura y la ecuación de color verde que vemos aquí arriba, se obtienen pues las masas molares que vemos aquí. Para verlas de una manera más gráfica, entonces tenemos aquí este diagrama. Aquí pues digamos que hay que resaltar estos dos puntos que se alejaron mucho de las réplicas y de las tendencias. Creo que se te quedó congelada la diapositiva porque no está corriendo, Dart. Y ahora sí. Estoy en la 33, ¿se está viendo ahí, profe? Sí, ya está bueno, bien, okay. Sí. Listo, entonces de manera general se observó que en tres combinaciones la masa molar era mucho menor a medida que se aumentaba la concentración de solvente. Vemos aquí los diagramas de caja, son muy similares a los que tenemos aquí al lado, solo que se unieron esos valores promedio. En la combinación de ciclohexano con el crudo T fue donde menos variabilidad se observó, algo que contradice un poco lo que se esperaba a partir de los parámetros de solubilidad, puesto que era básicamente la muestra que podría estar teniendo un menos comportamiento ideal, y aún así fue la que menor variabilidad obtuvo. Estos puntos atípicos generalmente se omiten cuando hay mayor número de réplicas en los estudios estadísticos, pero en este caso no se hicieron por haber desarrollado nomás dos réplicas. También se le realizaron unos análisis de varianza a cada combinación de combinación de crudo con solvente. Hay que resaltar que estos dos casos atípicos ocasionaron que en estos análisis de varianza se aceptara la hipótesis nula, cayendo pues, en un error estadístico tipo beta. Esto pues, también se puede corroborar a través de los cuadrados medios de la participación del error. Vemos que están en el orden de 3.000 y 8.000, mientras que en los casos en las combinaciones donde no hubo casos atípicos, estas participaciones del error fue mucho más baja, entre el orden de 500 y 5, alrededor de 5. Para la repetibilidad, pues se calcularon los coeficientes de correlación intraclase, mostrando que estos valores atípicos tienen coeficientes bastante bajos, principalmente la combinación de benceno con el crudo T. También se evaluó la masa molar de la primera réplica frente a la segunda para ver cuál era el nivel de variación, y se observó que el 50% de las mediciones están en este rango de color verde, que es entre más o menos 20 gramos por gramo mol, que fue lo que varió de una réplica a otra. Aquí están los puntos que se alejaron mucho por los valores atípicos. En cuanto a las precisiones, las fuentes de error, se determinó que pues, el sensor de temperatura tiene una precisión de más o menos 0.5 y las pipetas de más o menos 0.01. Utilizando la precisión del sensor, se miraron cuáles eran las diferencias entre réplicas que cumplían esa precisión, y aquí están encerrados de color rojo estos dos puntos que se desviaron bastante de las tendencias. Otras fuentes de error puede ser también la calibración de los instrumentos. Estos estados metaestables que vemos aquí al lado derecho, digamos que en las pruebas previas que se había realizado se obtuvieron estas dos curvas de acá arriba. Este montaje, esta curva de color azul, era cuando no se le había añadido el agitador. Vemos que hay como una diferencia bastante pronunciada. Después de añadir el agitador, digamos que el efecto fue mucho menor,
también pues se disminuye el volumen de muestra para evitar tanto este efecto. Aún así, se alcanzó a observar, en una de las muestras, se alcanzó a observar ese efecto. Las mediciones volumétricas, si una medición volumétrica se hace mal, en muestras de 10 mililitros afecta bastante el resultado. El muestreo del crudo, tanto en el laboratorio como en campo, es indispensable pues, para poder obtener un valor que sea representativo. Y la composición de crudo, pues ya que sabemos que muchas veces la composición dentro de un yacimiento es variable y muchas veces en el mismo pozo, cuando hay tratamiento químico o recobro. Estos fueron los resultados obtenidos por las diferentes metodologías utilizadas. Aquí están los crioscópicos, los de osmometría y los de correlaciones. Los de osmometría pues, fueron aportados por el grupo Quirema, a quien se le agradece por su apoyo a través del profesor Jaime Gallego. Bueno, en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, se obtuvo, analizando un listado de 911 solventes, se encontraron 8 solventes propicios para la determinación de la masa molar de crudos mediante crioscopía, cumpliendo una serie de filtros que consideraron la temperatura de fusión, el parámetro de solubilidad, la constante criogénica y la confiabilidad de las propiedades. Las proporciones de solvente crudo más adecuadas se encuentran por encima del 90 y 95% para el ciclohexano y el benceno respectivamente. Para las condiciones estudiadas, pues se definió que el volumen de muestra más conveniente es de 3 mililitros. Se desarrollaron las pruebas de laboratorio para determinar la masa molar de crudos, lo que permitió pues, elaborar un protocolo y un montaje de fácil acceso y algunas recomendaciones para optimizarlo. Además que se presentó pues, un modelo de análisis estadístico teórico para los resultados. Las masas molares obtenidas por crioscopía para las muestras evaluadas presentaron unas desviaciones posiblemente a que no se ajustan al modelo de soluciones ideales bajo las leyes de Raoult y Dalton, o a que las concentraciones de solvente utilizadas fueron muy bajas. Las combinaciones de ciclohexano y crudo T pues, fueron las que presentaron un comportamiento más ideal respecto a las demás asociaciones de solvente crudo. Hipótesis nula en los dos análisis que se evidenció el error estadístico tipo beta causado por valores atípicos. Los coeficientes Kendall y de correlación entre clase fueron muy fuertes en los análisis que no se vieron influenciados por valores atípicos, y en los otros dos análisis las concordancias fueron moderadas y altas. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda pues, evaluar el nivel de ajuste de estas combinaciones de crudo y solvente a través de bueno, básicamente es replicar como esta gráfica de presión versus concentración para ver si se ajustan o no al modelo de soluciones ideales. Para optimizar el montaje, pues recomiendo utilizar instrumentos con mayor precisión y resolución para poder observar un poco mejor la región de calor sensible y disminuir la incertidumbre asociada a la precisión. Para optimizar el montaje, pues se recomienda utilizar solventes con un punto crítico alto para que la región de calor sensible se aprecie mejor. Aumentar la representación estadística pues, para disminuir posibles influencias por valores atípicos y para tener una mayor representación del crudo. Muy bien, en cuanto a otros resultados, pues básicamente aprendí bastante a manejo de diferentes herramientas ofimáticas y de temas aplicados y básicos de ingeniería. Tuve alguna experiencia en investigación a través de este desarrollo teórico y experimental. Digamos que también tuve la oportunidad de trabajar con el programa en otro proyecto de investigación, y a través del trabajo pues establecí unas relaciones interpersonales con varias personas que me ayudaron a desarrollar este trabajo. Aquí está, por ejemplo, también una ponencia que se hizo el año pasado en Semana Técnica de este trabajo. Y pues simplemente ya quisiera agradecerles a los profesores Guiber, Olaya, Jairo Sepúlveda, Carlos Valdés, la profesora Gloria Luz Marina, el profesor Jaime Gallego, quienes me apoyaron para el desarrollo de las pruebas, a la ingeniera María Alejandra, quien me facilitó unas muestras de glicol para poder realizar el baño, y pues a mi familia, a mi madre Carmen Rosa, a mi abuela Rubiela,
mi primo Cristian y a mis hermanas y mis tías que me han apoyado pues para el desarrollo no solo de este trabajo, sino de, pues, de mi carrera profesional dentro de la universidad. Y por supuesto pues a la Universidad Surcolombiana, que me facilitó pues mucho para mi desarrollo personal y profesional. Creo que eso es todo. Si tienen preguntas. Muchísimas gracias, Darwin. Entonces damos paso a las preguntas por los jurados presentes. Bueno, yo tengo un par de preguntitas. Un trabajo muy interesante, de verdad que sí. Nuevo, una investigación prácticamente nueva. Muy bien dirigida por el profesor Giver. Pero tengo dudas en la parte donde dicen que compararon con otros métodos. ¿Qué tanto se desvió el resultado por el método de la crioscopía con respecto a los otros métodos? No vi rápido, me pasaron muy rápido la diapositiva y no lo pude mirar muy bien. Darwin, si es tan amable. ¿Él la está viendo, profe? Ya la devolví. Sí, ya le estoy viendo Ok. ahí, sí. Pues básicamente el método crioscópico hay que resaltar y el método osmometría como parte de las propiedades coligativas, ellos dos tienen, o sea, están limitados por el cumplimiento de las mezclas ideales. Aquí los resultados de osmometría pues fueron relativamente altos comparados a al método crioscópico y a las correlaciones. Digamos que se acercaron un poquito más las correlaciones. Pero pues este método de osmometría podría estar influenciado por ese no cumplimiento de las leyes de Raoult y Dalton, o porque las concentraciones utilizadas de solvente pues fueron demasiado bajas. Es básicamente pero por es que eso. son unas desviaciones grandes, no están ni medio parecidos. No. Es que veo que con todos los otros métodos no hay como una concordancia, no sé si es que... El de osmometría no mucho, pero el de crioscopía se acerca un poco más. Sí, no le veo como una concordancia en los otros métodos, ¿sí? Por correlaciones, en las otras correlaciones no hay, por correlación tampoco, no están tampoco... Yo quisiera aprovechar aquí y hacerte una pregunta como para complementar. Digamos, ¿qué peso molecular tú esperabas obtener, Darwin, dependiendo de los tipos de crudos que tenías, más o menos? Y con eso creo que le puedes dar, pues, como comparar y mirar. Es que tengo esa duda y tengo la otra duda de profesora Gloria, es que yo le puse la observación a él en el documento que que si este método se utilizaba para cualquier tipo de crudo o tenía limitante, porque es que tenía esa duda. Pero lo que se me está diciendo, se está diciendo ahorita, ¿no? O se limita a determinados pesos moleculares en determinado tipo de crudos. Ok, bueno, profe, pues dentro de la literatura, digamos que no hay como un consenso de cuáles serían los rangos determinados para utilizar el método crioscópico. Sin embargo, hay un autor que hizo una recopilación en un estado del arte que dice que básicamente para crudos, no tengo el micrófono, así. Entonces, para crudos con unas masas molares, o sea, crudos muy pesados, no hay una repetibilidad muy alta. Por eso fue que se utilizaron dos crudos medios, aunque no hay rangos definidos. En mi concepto, yo creo que más allá de los rangos de la gravedad PI o algo, depende mucho de qué tan ideal puede ser el comportamiento de mezclar ese crudo con un solvente determinado. Porque este método pues, se aplica básicamente para mezclas donde se cumple la ley de Raoult y Dalton. Y pasa pues lo mismo con el método de osmometría. Creo que es eso. Y creo que la otra pregunta que me hacía era que más o menos cuál sería más o menos la masa molar que se podría estar obteniendo.
Pues digamos que, o sea, sería como una hipótesis para trabajarla en un trabajo un poco más elaborado, podría ser una, por ejemplo, para el crudo T, se podría estar pensando que una masa molar estaría por ahí entre 250 y 350 y la otra pues podría estar cercana tal vez entre 300 y 400. Pero pues esto se podría pues desarrollar a través de otros se podrían incluir otros métodos, por ejemplo, utilizar el promedio molar. El promedio molar aquí no se utilizó porque pues, no se tenían los reportes PBT para hacer ese cálculo. Bueno, y la otra preguntita que yo le tengo, Darwin, es, decía que por allá habían unos parámetros establecidos cuando se iba a seleccionar el solvente, ¿no? Y para la elección del solvente, pues tenía los aspectos de los riesgos ambientales y de salud. Si recuerdas en una diapositiva que nos pusiste al principio, como los factores a tener en cuenta cuando se va a seleccionar el tipo de solvente, y estaban los riesgos ambientales y de salud. Y entonces, anterior a ese, más atrás, al principio, aquí está riesgo, mira, ahí está, riesgos ambientales y de salud, según Borges, ¿sí? Sí, pues es que hay pero solventes, pero por si ejemplo, nosotros vemos el benceno, tiene limitaciones para su uso, pues porque ya está reconocido como solvente cancerígeno en la exposición de los seres humanos, y los ciclosanos son bastante contaminantes a la vida acuática. Entonces, pues ellos dos no estarían cumpliendo en esta partecita con los riesgos, con esta partecita de los riesgos ambientales y de salud. Y dicen que hay muchos otros tipos de solventes, que hay no sé qué tantos tipos de solventes que se pueden utilizar. ¿Por qué seleccionaron estos dos? Pues digamos que, o sea, de manera general, la mayoría de los, o prácticamente todos los solventes orgánicos tienen algunas limitantes que pueden ser pues graves para la afectación de la salud. Precisamente por eso yo opté por comprar también una máscara con filtros para orgánicos. Pero digamos que manejándolo bien, el riesgo es mínimo o prácticamente nulo. Sin embargo, hay otros solventes que sí pueden ser todavía más peligrosos. Por ejemplo, los solventes con bromo en su composición son mucho más peligrosos. Por eso había, por ejemplo, el iodobenceno, el bromo iodobenceno. Había un solvente que, la verdad, alcanzó a llegar casi hasta los últimos filtros y pues ya lo había descartado pues por su riesgo operacional. Pero digamos que en este trabajo pues se encontraron un listado de 8. A ver, los muestro un poquito más adelante. Estos, pero pues básicamente todos tienen como algún tipo de restricción en el manejo, que es algo que ya en el laboratorio pues se tienen que utilizar pues obviamente todos los elementos de protección, batas, guantes, careta, todo lo que necesite para evitar este tipo de problemas. Además, pues que la exposición tampoco fue muy alta, porque trabajando muestras de 3 mililitros, la verdad la exposición no era muy alta, sin embargo es recomendable utilizarlos. Y ya ahora para elegirlos como tal, estos 3 solventes, pues fue básicamente para la facilidad para obtener estos solventes. Por ejemplo, el benceno me lo facilitó el profesor Guido Olaya, el ciclohexano, el profesor Carlos me facilitó una muestra. El ácido oleico, pues yo lo adquirí con una empresa y pues la verdad no alcanzó a ser de grado analítico, sin embargo, pues se adquirió para intentar hacer ese desarrollo con ese solvente. Bueno, muchas gracias. No sé, la profesora Gloria también tiene alguna pregunta. Gracias, profe. Bueno, Darwin, bueno, muy buen trabajo, la verdad es que sí fue bastante detallado, sin embargo yo tengo como varias cositas. Al respecto de lo que dice la profe Lumarina, yo también vi esa parte, como no la leí en la tesis, entonces pues me quedó como eso también como en el aire. Y recuerda que tú estás implementando un protocolo en un laboratorio, pero siempre hay que pensar en
cosas más grandes que uno puede hacer. Y sobre todo la persona que está expuesta, y no solamente la persona que está expuesta, sino los residuos, ¿cierto? Entonces, por esa parte de los solventes, pero yo fui testigo pues de todo lo que hiciste pues para la adquisición de la parte de esos solventes. Hay algo que te hice una corrección en la tesis, y no sé si lo hice, pues no he terminado de revisarla, pero tampoco lo vi acá, y es, ¿por qué crioscopía y no las otras técnicas? ¿Qué ventaja tiene la crioscopía o qué desventajas tienen las otras técnicas para la determinación del peso molecular? Creo que es algo importante ok. que debiste haber mencionado. Voy a volver aquí una grafiquita, si me permite, profe, la busco un momentico. Está en la 74. 74. Crioscopía. Bueno, empecemos por este método, profe. Por ejemplo, el tema de la cromatografía es un método en el cual se diluye la muestra y se hace pasar a través de, se diluye acá y se hace pasar a través de estas columnas para hacer como una exclusión a través del tamaño molecular. Y pues se hacen después las mediciones de la refractividad y generalmente se mide la viscosidad intrínseca o alguna otra propiedad intrínseca. Pero pues hay algunas limitantes. Por ejemplo, podría quedarse a través de estas columnas algunas partículas del solvente adherido que podrían afectar la medición, aunque pues hay autores que prefieren esta tecnología y otros que prefieren otra, pero digamos que hay una limitante por ese lado, por ese tema de la cromatografía. En cuanto al otro método, el método de crioscopía, digamos que hay equipos especializados como un crioscopo, hay calorímetros, pero puede realizar con montajes muy sencillos, como lo hicimos en este caso con simplemente unos bakers, tubos de ensayo y algunas termocuplas. Es un montaje que se puede montar fácilmente, o sea, es un montaje muy accesible, mientras que por ejemplo este método de cromatografía se requiere aquí pues equipos especializados, las columnas pues para hacer todo este trabajo. También creo que no está aquí el de presión osmótica, pues también requiere un equipo especializado, como vemos aquí, que pues en la universidad pues no se cuenta con este equipo para hacer estas pruebas. Entonces principalmente es por su facilidad de acceso que se utiliza esta tecnología. Pues digamos que a pesar de eso, yo considero que hay otros métodos que se pueden implementar no solo dentro del programa o alguien que necesite hacer una caracterización completa de crudo o que necesite pues profundizar un poco más, puede utilizar los métodos ACTM. Por ejemplo, este método lo hace a partir de mediciones de viscosidad que se hacen en el laboratorio. Pues el método de presión osmótica, como ya le ha mencionado, profe, se requiere pues el equipo. Ok, y la última preguntita es, ¿consideras que otro solvente puede mejorar tus resultados o simplemente crees que con un estudio más detallado de modificar las proporciones de los solventes que tú utilizaste y crudo pueden obtener resultados más precisos? Pues puede que haya otro solvente que pueda ser utilizado, pero generalmente por lo menos el ciclohexano y el benceno son los que más se utilizan, no solo por digamos por sus características en cuanto a la solvencia, sino también por las constantes crioscópicas, porque cuando vamos a ver la relación para calcular la masa molar, vemos que, la muestro por aquí, ¿dónde está? Esta. Cuando vemos esta relación aquí, la masa molar esta masa molar, cuando la constante crioscópica es muy baja, entonces la masa molar como que no se alcanza a observar para las deltas de temperatura. Entonces, otro parámetro muy importante que utilizan en la selección del solvente es esta constante crioscópica. Por eso se utilizan principalmente el ciclohexano, porque la constante crioscópica del ciclohexano es alrededor de 20. Pero puede que haya un solvente que pueda utilizarse. En este caso hay un investigador que se llama Dos Santos. Él hizo con terbutanol. Ese podría ser un solvente que se podría evaluar, pero pues considero que también la proporción afecta
mucho. O sea, se puede encontrar una proporción que sea un poco más adecuada para obtener un poco mejor, una masa molar un poco más, como más predecible de cada solvente. Digo, de cada crudo. Ok, Darwin, por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias, Darwin. A ustedes, muchas gracias. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. El profesor Giver va a hacer algún comentario. Sí, bueno, para todos, buenos días, muchas gracias por la participación. Quería, digamos, explicar un poco cuál fue la motivación que nos llevó a hacer ese trabajo de investigación con Darwin en la parte experimental. Todos sabemos que Darwin lo dijo al comienzo, pues que la masa molar de los crudos, pues, que digamos que casi que no se mide, sino que se calcula a partir de una correlación a partir de la composición. Pero lo que uno tiene en la vida normal es que tiene crudos, pero de esos crudos, digamos que hay un pozo de un campo petrolero, un yacimiento puede obtener un PVT al inicio del descubrimiento del yacimiento. Pero con el tiempo la composición va cambiando. Entonces las propiedades del crudo también van cambiando. Entonces lo que encuentra, digamos, después de esa etapa inicial, pueden coger muestras de crudo. Y ese crudo, pues como va cambiando las condiciones, pues la gente sigue calculando la propiedad o el peso molecular, que no es medido, sino que es calculado con base en el crudo inicial, en la composición inicial. Entonces, y de todas formas es una correlación. Digamos que no hay, forma de, corroborar que la correlación da buenos resultados, sí o no, sí o no. Lo otro que se tiene, digamos, que se buscaba era tener un crudo en campo cuando va a hacer cualquier tipo de análisis, y es poder tener esa variable, ese parámetro, a partir de algún tipo de dato experimental que nos pueda dar mayor evidencia de esa propiedad. De los métodos que plantea Darwin está el que planteaba el BPO. Cuando yo estoy en el doctorado en Medellín, me tocó mandar a medir la masa molar del crudo. Y los resultados que obtuvimos por BPO tampoco fueron tan satisfactorios, y también daban muy retirados de lo que era la correlación, pues tiene una composición. Entonces, quisimos trabajar esa parte, digamos, de cómo hacer, mirando si de pronto por crioscopía podríamos obtener unos valores que fueran razonablemente aceptados, valores que nos sirvieran para poder determinar de forma experimental ese parámetro del crudo, que es la masa molar. Pues cuando preguntan por los solventes y por el equipo, pues digamos que hay una restricción en la investigación, que es la parte económica. Este proyecto pues, no hacía parte de ningún proyecto de investigación, no tiene ningún tipo de financiación económica, por lo tanto nos vimos bastante limitados por ese factor. Entonces, pues quisimos ver cómo hacerlo con lo que tuviéramos al alcance de nuestras manos, que hablamos del benceno. Podrían haber otros solventes, digamos, mejores, pero teníamos a nuestra disposición benceno, teníamos benceno y otro solvente que lo utilizamos para poder, digamos, ir mirando la viabilidad de hacer la medición por este método. Y otro elemento que busca el trabajo de grado es que el estudiante pueda hacer todo un recorrido, que pueda recoger todo lo de la parte de las ciencias básicas y pueda hacer un recorrido casi que son ciencias básicas. Esto es, digamos, la parte experimental, que en la universidad pues yo hice muy pocos trabajos que se meten como a este nivel de hacer algo experimental y partiendo prácticamente de cero, ¿no? Casi que de la nada, porque no hay ni siquiera los equipos. Sí hay métodos para calcularlo, por ejemplo la cromatografía, pero la cromatografía pues nosotros no tenemos esos equipos en la universidad, entonces la idea era tener, digamos, una herramienta nueva, al menos un camino, queremos abrir un camino para ver si es posible tener unos buenos valores de medición de peso molecular a partir de elementos que podamos nosotros desarrollando a nivel del programa de petróleos y poderlo ir puliendo con el tiempo para tener al final una buena herramienta que nos permita predecir con mayor precisión este resultado. Pues entendemos que ese es un paso inicial y que el objetivo, digamos, con el estudiante pues se ha cumplido en el sentido de que ha hecho todo un trabajo, digamos, metodológico, experimental interesante, que digamos que, vuelvo, repito, a nivel de pregrado en petróleo pocas veces se ve. Se ve, digamos, el trabajo de muchas veces hacer un manual en campo o hacer una vaina como operativa en campo, pero no así como a un nivel de ciencias básicas y de todo experimental, sobre todo que tuvo que se partió
hasta por diseñar una neverita como que si viera de kiosco, o meter ahí la electrónica, la ciencia básica, la parte esta que digamos que complementan y ayudan a la formación del estudiante en la parte de investigación. Entonces, eso es como lo que quería pues como darles a conocer pues de la motivación del proyecto y la alimentación que tuvimos tanto económicas como de equipos y otras más. A todos muchas gracias. Hasta llego yo. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias entonces a todos los asistentes. Quedamos a la espera de las calificaciones de los jurados. Doy mis felicitaciones también al estudiante, obviamente a Darwin, un excelente trabajo. Al profesor Giver, muchísimas gracias también por su orientación y para fomentar pues este tipo de trabajos investigativos. Agradecemos a todos su asistencia y quedamos entonces a la espera de las calificaciones de los jurados. Darwin, apenas las tengas, me las mandas a mi correo y hago la correspondiente acta de sustentación. Que tengan un excelente día todos y los asistentes. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.